La quinta temporada de Call of Duty Vanguard traería consigo el último mapa zombie del juego llamado The Archon, y con este la última parte de la historia de la saga del Éter Oscuro, donde podremos terminar con la amenaza del dios antagonista Cortifex. Regresamos a las tierras orientales de Egipto bajo una última misión, utilizar la reliquia del espejo de bronce para separar a Von Lys de su poderoso aliado, y eliminar definitivamente la armada de zombies del Tercer Reich. Para obstaculizar a las fuerzas especiales, Cortifex lanzó un hechizo para separar la máquina Pack-a-Punch, y esto es lo primero que debemos hacer, reunir las partes abriendo rutas hasta encontrar las piezas señaladas en el mapa. Sin embargo, algunas zonas no podrán ser accesibles hasta terminar con el ritual. La primera parte la localizaremos en la zona de los trenes, donde estará la fuente naranja de premura de éter. La encontraremos en el techo del vagón de carga en medio de la zona. Una vez que la tomemos, no olvides bajar y en el mismo vagón podrás encontrar una pala, misma que será muy útil más adelante. La segunda de las partes se encuentra en la zona del avión estrellado, donde está la fuente roja de Fortaleza Maligna. La localizaremos en una de las salas del avión. Ya con ambos objetos regresamos a la zona donde está el Pack-a-Punch y una vez puestas las partes iniciará el ritual, donde deberás eliminar una horda de enemigos y la máquina absorberá su esencia, y de esta forma terminará de restaurarla. Una vez finalizado, aparecerá un podio de piedra donde colocarás el espejo reliquia. Con ello separaremos el artefacto de Von Lys y conoceremos el verdadero plan de Cortifex. Ahora debemos ir al Éter Oscuro a través de un portal junto al podio y evitar que Cortifex se una con el constructo y convertirse en su arconte. Mientras evitamos el ritual, debemos eliminar una horda de zombies que no dejan de aparecer. Sin embargo, seremos abatidos cuando el monolito sea despertado. Esto es parte de la historia. Seremos devueltos a Egipto y para demostrar nuestro valor al constructo, debemos superar 3 pruebas. Prueba de conciencia. Esta prueba es un reto de memoria. Se encuentra en la zona izquierda superior del Pack-a-Punch. Ahora es cuando necesitaremos la pala que encontramos, por lo que debemos cavar en los montículos de tierra alrededor de la zona. Si no encontraste la pala en el vagón, te invito a ver este video donde te dejo todas las localizaciones y todas las zonas para cavar en el mapa, que son los mismos que Terra Maledicta. Una vez que encontramos el orbe, la activamos para que iniciemos sus fases. Fase 1. Aparecerá 3 símbolos que debemos memorizar. Después se formarán diversas runas de control con diversos símbolos. Debemos encontrar los símbolos presentados y activarlos en el mismo orden que fueron apareciendo. Si lo hiciste correctamente, el ambiente cambiará y tomará un color ámbar, y se formará una zona límite alrededor del obelisco, el cual si abandonas se tomará como intento fallido, y deberás reiniciar la fase. Además de ello, tendrás una penalización al azar, misma que aparecerá abajo del minimapa, así que pon atención a lo que te piden, ya que esta restricción aparecerá en cada intento que realices. Fase 2. Esta fase es igual que la primera, solo que en lugar de 3 símbolos serán 4. En caso de olvidar o fallar el orden de los símbolos, podrás reactivar la fase en la siguiente ronda de zombies. Fase 3. Harás lo mismo que las fases anteriores, solo que ahora con 5 símbolos. Fase 4. Ahora acércate al obelisco y actívalo. Aparecerán diversas runas de control en el sitio. Deberás activar 6 de ellas tratando de hacer el menor daño posible a los enemigos. Cuidado con los ataques de esa bala mientras estás sobre las runas. Una vez terminado, el obelisco se llenará de un aura roja y aparecerán bonificadores alrededor. Prueba de resiliencia. Primero debes encontrar el orbe rojo. Este está escondido en los cristales en los muros alrededor de la zona de la fuente azul o de vigor venenoso. Podrás reconocerlos porque estos cristales tienen un brillo alrededor. Una vez encontrado el orbe, podrás activarlo. Esta prueba te pedirá que encuentres 3 objetos y se los lleves como ofrenda. Objeto 1. El primero está en un estante a la derecha de la fuente amarilla o del daño diabólico. Una vez que recojas el cráneo maldito, nuevamente el ambiente cambiará y tomará un color ámbar. Y al igual que la prueba anterior, tendrás una penalización al azar, misma que aparecerá abajo del minimapa. Así que pon atención a lo que te piden, ya que esta restricción aparecerá en cada intento que realices. Objeto 2. La encontrarás en la zona a la izquierda del sitio donde iniciamos la partida.
Junto a la mesa de creación estará el sombrero del oficial maldito. Una vez que lo recojas, nuevamente estarás bajo los efectos mencionados. Vete con precaución. Objeto 3. Este objeto está en la zona de trenes. Deberás caminar hasta el final de la zona y cavar en este montículo donde encontrarás el fémur maldito. Nuevamente, avanza con cuidado y observa tu penalización, ya que es la ruta más larga de todas. Una vez hecha la última ofrenda, será liberado el escudo diezmador y podrás recogerlo, muy necesario para la siguiente etapa. Acércate al obelisco y actívalo. Aparecerá en la zona 3 núcleos sifónicos, los cuales debes destruirlos con el ataque especial de onda diezmadora. Una vez eliminado, deberás llenar un cáliz con sangre y llevarlo a la fuente que está junto a la zona del avión estrellado. Este paso debes repetirlo por cada núcleo sifónico que destruyas, hasta llenar la fuente con sangre. Una vez terminado, el obelisco se llenará de una aura roja y aparecerán bonificadores alrededor. Prueba de sacrificio. Nuevamente, lo primero es encontrar el orbe rojo. Para ello necesitarás tener en tu equipo 3 granadas termitas o molotovs. Si no los tienes, podrás comprarlos en esta pared. Ahora regresamos a los trenes y debemos encender 3 antorchas. La primera está llegando a la zona después de la curva. La segunda lo encontramos si caminamos de frente al vagón. Y la tercera antorcha estará en la caja de atrás, junto a las municiones. Una vez encontrado, el orbe te pedirá un arma mejorada como sacrificio. La mejor opción para este paso es ir a la caja misteriosa, activarla y recoger cualquier arma que salga que no sea de color blanco. Regresamos al orbe y entregamos el sacrificio. De inmediato aparecerá una orden de zombies y entre ellos un Uberkrieger. Una vez que lo elimines, podrás activar el obelisco y comenzar la prueba. Al activarlo, aparecerán 4 nuevos obeliscos en la zona de trenes. Tendrás que cargarlos con energía y para ello deberás tener la habilidad de anillo de fuego. De no ser así, aparecerá una runa junto a la última antorcha encendida donde podrás cambiar tu habilidad por ella. Así que empieza a eliminar varios zombies y al poco tiempo aparecerá junto al obelisco inicial un bonificador de potencia máxima. Una vez que lo tomes deberás ir a cualquiera de los nuevos obeliscos, activar el anillo de fuego y seguir eliminando enemigos. Cuando notes que el nuevo obelisco se conecte con el obelisco inicial a través de un hilo de luz roja, dirígete a otro objetivo. Sigue eliminando zombies hasta que nuevamente aparezca un bonificador de potencia máxima junto al obelisco inicial. Tómalo y dirígete a otro de los nuevos obeliscos. Repite la operación hasta que hayas conectado los 4 obeliscos nuevos con el inicial. Una vez enlazados todos los obeliscos, terminará la prueba. El obelisco original se llenará con un aura roja y aparecerán varios bonificadores alrededor. Tómalos, que los necesitarás para la batalla final. Ahora sí, usa el portal junto al Pack-a-Punch y dirígete al Éter Oscuro para enfrentar a Cortifex, ahora convertido en el Arconte. El combate final se divide en 3 partes. Cada una de ellas deberás atacar a algún ojo en el rostro de Cortifex. Primera parte. Su punto débil de esta fase se encuentra en el ojo de la frente, y es la cuenca ocular más pequeña, por lo que debes tener buena puntería. Aquí Cortifex tendrá principalmente 3 ataques. Uno de ellos es invocar a una pequeña oleada de zombies, mismos que puedes eliminar fácilmente si los juntas y utilizas el ataque especial de onda diezmadora del escudo. Otro ataque es controlar elementos. Invocará una lluvia de rayos que caerán dentro de la zona al azar. Cuidado que los rayos vienen potenciados con el efecto de anillo de fuego de Invictor. El tercer ataque es una esfera de energía como la habilidad de Zaraxis. Esta será lanzada a la zona donde te encuentres. Puedes esquivarla moviéndote, pero una vez en tierra se dirigirá hasta donde estés. Tu mejor opción es usar el escudo diezmador para recibir el impacto y desvanecer el ataque. También ten cuidado con las esporas moradas alrededor, ya que cuando te acerques arrojarán veneno. Una vez que le hayas quitado la tercera parte de salud, Cortifex desaparecerá del sitio, dejando bonificadores y dándote unos segundos para usar el Pack-a-Punch y la mesa de creación en la zona. Después de un tiempo, te teletransportará a otro sitio. Segunda parte. Ahora Cortifex tendrá un escudo protector frente a él. Para romperlo, necesitarás unos fragmentos de cristal rojo que encuentras destruyendo cristales a tu alrededor. Una vez obtenido el cristal, deberás lanzarlo a cualquiera de las esporas moradas de la zona. La devolverá y tendrás una esquirla de cristal corrompida de color morado. Deberás recogerla y lanzarla a cualquiera de los monolitos flotantes de la zona.
Estos golpearán al constructo y le quitará el escudo a Cortifex. Aquí será la fase de daño, por lo que elige cualquiera de los ojos restantes y atácalo. Repite estos pasos hasta que hayas eliminado otra tercera parte de su salud. Cuando se marche, nuevamente dejará bonificadores alrededor y tendrás poco tiempo para usar la mesa de creación o el Pack-a-Punch si llegarás a necesitarla. Última parte. Esta versión de Cortifex es de temer. A pesar de que los ataques no cambien, sí los invocará prácticamente uno tras otro. La oleada de zombies ahora vendrá con un Storm Trigger entre ellos. Los rayos caerán más rápidamente y la esfera de energía viaja a mayor velocidad a tu posición. Y tanto los rayos como la esfera de energía pueden llegar a ser un one-shot kill, por lo que ten cuidado de los impactos directos. También habrá recuperado su escudo protector, por lo que deberás repetir el proceso con los cristales, las esporas moradas y los monolitos flotantes. Además de todo esto, habrá ganado la habilidad de Berkana, por lo que usará el aura sanadora para recuperar salud constantemente. Para evitarlo, llena varias esporas moradas a la vez, de tal manera que puedas interrumpir su curación arrojando un monolito al constructo, cancelando la habilidad y rompiendo su escudo a la vez. Por lo que deberás aprovechar al máximo cada fase de daño que tengas. Quedarse con el anillo de fuego de la prueba de los trenes sería una buena opción, ya que cada fase de daño harás un daño continuo aprovechando el beneficio de no recarga y convertirás a tu arma en un láser. Trae contigo siempre un kit de reanimación, ya que algunos ataques continuarán incluso en la fase de daño, por lo que podrías quedarte a un intento de eliminarlo, como yo. Concentra todo tu ataque en su último ojo hasta que puedas terminar de una vez su barra de salud y lo elimines definitivamente. Después de eliminar a Cortifex el Arconte, obtendrás tu recompensa, que será una Calling Card, bonificadores varios y una guaflera. El mapa de Archon, o mejor dicho Terra Maledicta 2.0, no cambia casi en nada en su diseño original. La única diferencia real es que pasó de tener una mecánica de portales a una de rondas. En cuanto al easter egg, deberás conseguir muchos recursos para avanzar rápidamente, además de coordinación y trabajo en equipo en caso de jugar con amigos. Si bien las pruebas no son complicadas, sí te exigen atención a los detalles y tiempo para realizarlas. Pero el combate final es el mayor acierto, ya que con un campo de batalla reducido obstaculiza el desempeño del equipo, además de que los ataques One Shot Kill de Cortifex le dan un extra al reto final, por lo que una buena comunicación será la clave de la victoria. Sin embargo, el cierre de la historia zombie en Vanguard no pudo ser más anticlimática. Solo un par de frases para celebrar la caída de Cortifex y nada más, sin una animación o imagen final. Solo sabes que su cuerpo cayó y se perdió en el éter oscuro. La única referencia que se tiene al respecto vendría décadas después dentro de Cold War, en una conversación entre Lev Kravchenko, el entonces líder del grupo Omega, y el Dr. Hugo Jagger, descendiente de Von List. Esta plática previa al enfrentamiento con el olvidado. Eres pariente del Oberführer Wolfram von List, el legendario líder de la unidad Die Wahrheit de la SS. Él enfrentó a entidades similares, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Ah, sí. Cuidado con lo que dices, coronel. Algunos nombres no deben decirse en voz alta. A pesar de que menciona no tener información, termina la conversación con una advertencia. Algunas puertas están cerradas por un motivo, coronel. No abras esta. Espero que esta guía te haya servido para terminar este easter egg. De ser así, agradecería que la compartieras para que más jugadores logren el objetivo. Gracias por ver el video. Suscríbete si no lo estás aún y nos vemos pronto.